Saludos y bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, un tema de educación que sabemos que va a ser de mucha bendición y la información va a ser muy valiosa para usted. Como de costumbre, tenemos a nuestro amigo y hermano doctor Aquiles Fuenmayor. Bienvenido. Un placer, Irving, un placer a ustedes que están con nosotros hoy una vez más. Es un placer que ustedes y nosotros nos podamos reunir aquí en Perspectiva. Cada semana tenemos esta oportunidad. Por cierto, quiero pedirles que no olviden lo importante que es para nosotros, para todo el equipo de producción y nosotros en particular, el hecho de que usted se contacte con nosotros, nos deje saber, porque Perspectiva tiene como visión la formación, la educación, porque un pueblo educado, un pueblo formado está preparado para enfrentar las diversas circunstancias con las que tiene que lidiar a diario. Hoy, como ya decía mi amigo y mi hermano Irving, mi coanfitrión, tenemos con nosotros unos invitados especiales para hablar de un tema que sin duda es especial. ¿Que por qué estoy redundando en la palabra? Porque precisamente de eso vamos a hablar, de educación especial. Con nosotros está el licenciado Carlos Rodríguez, quien es secretario asociado del Departamento de Educación en Educación Especial. Licenciado, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Saludos, mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo, ¿verdad? Intercambiando ideas, hablando acerca de qué es educación especial, cómo funciona el programa, qué servicios tenemos para nuestra población, qué hacemos por el país. Y un poco, ¿verdad? También aprovechando esta oportunidad para informar a todas las personas que necesitan, ¿verdad? Tener información de primera mano acerca de qué deben hacer con sus niños, si sus niños son parte, ¿verdad?, del programa. Así que agradecidos, ¿verdad?, de esta invitación, esta oportunidad que tenemos aquí de colaborar con cada uno de ustedes. Bienvenido. También tenemos con nosotros a la profesora Mari López, directora interina del Centro de Servicios de Educación Especial. Gracias por la invitación. A usted la dejamos de última, porque siempre lo último es lo mejor. Dicen que lo primero, pero a nosotros nos hicieron primero para experimentar y luego con usted hicieron la perfección. Con las Muchas damas. gracias por la invitación. Adelante, bienvenida. Gracias. Bueno, hoy tenemos que trabajar con un tema que sin duda tendría que llamarnos a reflexión. Y vamos a comenzar por lo más sencillo, educación especial. La palabra especial a veces no la comprendemos en su justa dimensión cuando se asocia a la educación. Y yo quisiera que cualquiera de los dos invitados pudiera definirme cómo ve el Departamento de Educación en Puerto Rico y cómo lo vea, porque esto es una política a nivel internacional. La educación especial, ¿a qué se refiere? Pues mira, la educación especial, el concepto y la aplicación, ¿verdad?, acá en Puerto Rico sale principalmente de una ley de dos leyes, una federal y una estatal, que cubren, ¿verdad?, las responsabilidades que tiene el Estado con aquellos niños que por alguna razón aprenden de manera diferente o necesitan unas intervenciones en apoyo, ¿verdad?, la intervención académica para poder desarrollar sus capacidades al máximo, como establece la Constitución, que todo ser humano tiene derecho. Estas dos leyes son la ley federal IDEA y la ley estatal, ley 51. Entre ambas leyes se combinan para establecer cuáles son los mecanismos que el Estado debe utilizar para poder prestar a la comunidad en general de niños especiales, y si fuéramos a definirlos, ¿verdad?, la ley IDEA establece 13 impedimentos por los cuales un niño es elegible o no a educación especial. Pueden haber problemas de salud, pueden haber problemas de aprendizaje, pueden haber problemas de habla y lenguaje, son 13. Los define y, ¿verdad?, si un niño cae dentro de alguno de esos 13 impedimentos, tiene derecho a recibir esta educación especial. Cuando hablamos de impedimentos, a veces nos encontramos que el impedimento puede ser incluso del lado nuestro, para poder entender el nivel de comprensión o para poder comprender que ese niño en particular tiene un nivel de comprensión distinto al que yo estoy acostumbrado. Porque, por ejemplo, puedo entender, y eso corríjanme ustedes que son los expertos, que un niño superdotado, un niño que tiene unas capacidades de aprendizaje que salen del límite tradicional o que estamos acostumbrados, también requiere de una educación especial. Bueno, en efecto, un niño dotado necesitaría un tipo de intervención diferente a la que necesita un niño típico.
como nosotros le llamamos. Pero un niño dotado no es un niño que por clasificación sería participante del programa de educación especial. Hacemos esa diferencia entonces. Tenemos que tener una diferencia. Sí tenemos, por ejemplo, casos de niños. El otro día tuve a mi consideración un caso de un niño que el niño tenía autismo y en adición al autismo el niño era dotado. Sí, eso suele suceder, sobre todo en autismo, ¿no? Exacto. Hay muchos niños con autismo o que son Asperger, que son niños dotados con esa particularidad, ¿verdad? Y en efecto, ¿verdad? En ese sentido, si el niño tiene autismo, pues en efecto es un niño que yo sirvo. O sea, que educación especial sirve, ¿verdad? La ley lo contempla, tanto la ley IDEA como la ley 51. Lo que pasa es que si tuviéramos a un niño que no tiene autismo, pero es superdotado, entonces sería una clasificación distinta. Sería una clasificación distinta que el departamento trabaja de manera distinta. ¿Pudiéramos hablar de esas 13 específicas razones que en el marco, en el protocolo para definir que un niño es un niño especial en educación, cuáles pudieran ser, cuáles son? Antes me gustaría definir lo que es educación especial. Educación especial es aquella instrucción o enseñanza especializada para un estudiante de acuerdo a las necesidades que él tiene. Claro, ¿Okay? Claro, es importante definir eso porque muchas veces las personas piensan, y incluso anteriormente se pensaba que alguien con una condición, con una disminución en su capacidad de aprendizaje o con alguna situación particular que lo discapacitaba en algo, era una persona que no tenía posibilidades de aprendizaje. Hoy en día la educación especial está diciendo, si es posible, vamos a trabajar con ello. Ahora, me gustaría definirlo para beneficio de nuestra audiencia, cuáles son esas características que pudiéramos encontrar que sí califica, que sí entra en el renglón de un niño para educación especial. Estamos hablando de las categorías de impedimento. Sí. Hay estudiantes con problemas de habla y lenguaje, hay estudiantes con discapacidad intelectual, autismo, disturbios emocionales, problemas de salud, problemas auditivos, sordoceguero, específicos de aprendizaje. Problemas específicos de aprendizaje. Son 13 categorías. Por ejemplo, los disléxicos y... Eso cae dentro de lo que es problemas específicos de aprendizaje. Por eso es. Discalculia, dislexia, estos son modalidades de lo que sería un niño que presenta un problema específico de aprendizaje, que es la mayor parte de nuestros chicos. Nosotros tenemos en cantidades realmente considerables chicos bajo problemas del habla y lenguaje y chicos bajo problemas específicos de aprendizaje. Obviamente, ¿verdad? También tenemos niños con problemas específicos de salud, que ahí es donde entran los famosos niños que tienen ADD o ADHD, ¿verdad? Que son situaciones que se presentan con bastante cotidianidad. Sí, por ejemplo, una parálisis cerebral o problemas, por ejemplo, que ha sucedido muy a menudo por hipoxia, a través de una inmersión prolongada, tuvo una hipoxia y eso le trae una aparente ausencia de la realidad. Llamaban antes que estaban en estado vegetativo, pero se ha descubierto que están conscientes y que pueden ser enseñados. Pues son niños que con toda probabilidad, ¿verdad?, serían elegibles a educación especial bajo otros problemas de salud. Y es interesante que hay 13 categorías que quizás en algún momento alguien pudiese decir o preguntar si dentro o cabe la posibilidad de cualificar para estos servicios que están ahí y que hay 13 categorías a las cuales sí se informan, ¿verdad? Y están disponibles para poder brindar el servicio. La ley establece 13 categorías, pero también establece que el niño de ese impedimento que se ha identificado tiene que reunir un segundo criterio, es que ese impedimento le esté afectando adversamente lo que es su aprendizaje y su desempeño escolar. Esos son los que están en edad escolar. Ya en edades tempranas pudiera ser de 3 a 5 años que le esté afectando lo que es adversamente su participación en las actividades propias de su edad. Ok, por ejemplo, un niño que tenga una paresia o una parálisis de miembros inferiores, pero tiene su capacidad cognitiva en perfectas condiciones y su capacidad de aprendizaje es la perfecta. ¿Cuál entonces sería la categoría de ese niño? Tiene el impedimento, porque pudiera ser, hay que ver bajo qué categoría él sería elegible. No obstante, volvemos a lo mismo, no le está afectando adversamente,
pues entonces existe lo que es sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional, que pudiera ver si él necesita unos servicios, ¿verdad? Quizás en movilidad. Lo que tradicionalmente llamamos acomodos razonables. Unos acomodos razonables. Es bueno que presente ese ejemplo, porque lo cierto es que hoy día la mayor parte de los chicos que presentan la situación que usted nos presentó están siendo servidos a través de educación especial. Nosotros estamos trabajando en el departamento por implementar una política pública abarcadora a través de todo el país, para implementar correctamente en todas las escuelas la sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional, buscando precisamente que los servicios que estos niños necesitan, que el impedimento o la discapacidad que el menor pueda presentar no afecta directamente su proceso cognitivo, ¿verdad? O su facultad de aprender, pues nosotros poder servirle igual. Estos niños, pues obviamente necesitarían acomodos razonables y necesitarían igualmente una escuela libre de barreras arquitectónicas por nombrar, ¿verdad?, algo de quizás parte de los servicios que estos niños necesitarían y que nosotros tenemos la obligación de atender. Hay algo que me llama la atención en esto, y es el proceso que muchas veces requiere el aceptar a un niño dentro del programa de educación especial. Digo, me llama la atención porque muchas veces está de parte de los padres o tutores de esta criatura, que muchas veces dan por sentado que el niño no tiene la posibilidad de avanzar más de lo que está, quizás porque tienen un diagnóstico a priori, quizás porque no han comprendido la realidad de la situación, no están muy formados. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos a esos padres que tienen un niño que no está en el programa educativo y que el Departamento de Educación tiene a través, de Puerto Rico, tiene lo que se llama la educación especial? ¿Qué le podemos decir a esos padres? Sí, esa es parte de la divulgación que nosotros ofrecemos tanto en la escuela como en la comunidad general. Orientarlos sobre los servicios que tiene el programa, los derechos que ellos tienen al tener un niño registrado, ¿verdad?, en el programa de educación especial, y las oportunidades que hay. Profesora, pero me quiero quizás apuntar más exactamente a esos pininos, esos pasos previos que se deben dar cuando yo en casa tengo a un niño con condiciones especiales, no lo he ingresado al programa. ¿Cuál es ese primer paso que yo debo? Porque mucha gente a priori, sin ningún tipo de otra opinión profesional, decide que ese niño no está apto para educarse, para aprender, para formarse. Pero ustedes dicen que sí, que hay una posibilidad. ¿Cómo hacemos para juntar a estas dos puntas, estos dos extremos? Cualquier padre que sospeche que su hijo tiene un impedimento o una necesidad, si está en edad escolar, se acerca a la escuela, dialoga con el director escolar, con los maestros. Si está en el hogar, Head Start, no está en edad escolar, pues entonces puede pasar por un centro de servicios de educación especial, el que esté cercano a su residencia, y solicitar un registro. Ok, entonces definimos, si está en edad escolar, cualquier escuela cercana, y empezando por el director escolar o por alguno de los docentes allí presentes, puede orientarle cómo dar los trámites necesarios. Sí, ese registro comienza desde la escuela. En el caso de un niño que todavía no está en edad escolar, puede ser a través del pediatra, entonces, que lo esté viendo. Puede ser a través del pediatra o por iniciativa propia del padre. Okay. Visitar un centro de servicio de educación especial, allí va a recibir la orientación necesaria para los servicios. Cuando hablamos de educación especial, ¿estamos hablando de qué? Porque hay otro grupo de padres y de tutores que tienen el temor de que ese niño no va a ser comprendido, no va a ser atendido, va a ser descuidado, se le va a unir ahí a un grupo y no se va a hacer nada con ellos. Los padres siempre tienen unas preocupaciones muy genuinas y es nuestra responsabilidad como funcionarios orientarlos. ¿Me iba a decir algo? Sí, ciertamente, ¿verdad? Cada niño, la educación de cada niño, que es parte del programa de educación especial, se determina en su plan educativo individualizado, que es lo que comúnmente llamamos PEI. Y una vez se establezca, ¿verdad?, qué intervenciones ese niño necesita, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos con ese menor, entonces se determina la ubicación, ¿verdad? Y entonces estaríamos diciendo dónde estaría este niño. El 80% de los niños que participan del programa de educación especial están integrados en un salón regular hoy. Es decir, están en niños típicos en salones que promueven grado y nosotros como programa lo que hacemos es reforzarle las áreas donde ellos por alguna razón muestran alguna debilidad, ¿verdad? O muestran algún rezago. Y en ese sentido, ¿verdad? Ahí van dirigidas los esfuerzos y las acciones del programa. Hay muchas preguntas que surgen en cuanto a esto, tenemos que hacer una pausa, pero cerca de 5 millones de
niños, hablando de esa categoría de niños que puede ir desde los 6 hasta los 19 años, son atendidos anualmente en los Estados Unidos con este problema. Puede decirse que todavía estamos lejos de alcanzar a la comunidad de niños especiales para ser educados. ¿Y qué importancia o qué rol juegan los padres en cuanto a esto? Cuando regresemos. Claro que sí, estamos compartiendo con el licenciado Carlos Rodríguez y la profesora Mari López del Departamento de Educación Especial. No se retire, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Nuevamente aquí en su programa Perspectiva, estamos hablando del Departamento de Educación Especial. Tenemos dos invitados que nos van a brindar información necesaria para poder ayudar esta área que ciertamente, ¿verdad? Muchos desconocen de todos los servicios que presta este departamento. Y conversábamos que hay personas que tienen temores de quizás identificar a uno de sus hijos con algún tipo de necesidad especial y a la misma vez le pueden estar privando de algunos servicios que están disponibles. Y hablábamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar un niño que quizás necesite de estos servicios que están disponibles? Y algo importante, Irving, que debemos destacar, yo sé que mucha de nuestra audiencia está fuera de Puerto Rico, pero en cada país hoy en día, debido a la visión que se tiene sobre este tema, que ya no es un tema particular, no es solamente para Puerto Rico y Estados Unidos, en el mundo entero hay un movimiento hacia esta educación. Usted debe averiguar en su propia comunidad, donde usted está, debe haber algún programa que sirva a estos fines. Cuando nos íbamos a la pausa, le preguntaba, porque precisamente por ahí tenemos que irnos, ¿no? Porque muchas veces es el temor, la ignorancia o de alguna forma la reticencia o la cultura que se ha formado en torno a lo que llamamos niños especiales o personas especiales. Porque realmente el término para muchos es eufemístico. Mucha gente piensa que es una forma agradable de decirle algo a alguien, pero que seguimos pensando como antes. Antes decíamos, bueno, es un loco, un lunático, por decir algo. El niño no tiene oportunidades. Hoy en día lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la realidad es que esa persona tiene posibilidades. De hecho, estábamos hablando en el segmento anterior de personas que son aún hoy en día magnates, científicos renombrados, personas destacadísimas, que realmente lo que han podido diagnosticarse, incluso en algunos de ellos autismo, y esto es importante entenderlo. Entonces la pregunta viene por aquí. ¿Cómo es que hace falta la interacción, la conjunción de lo que ofrece el Departamento de Educación con los padres, con los tutores? Porque decía, hay 5 millones o más de personas que son atendidas al año en todos los Estados Unidos y su territorio. La pregunta es, ¿todavía con eso estamos cubriendo o la demanda o la oferta no está todavía llenando las necesidades porque hay gente que no aprovecha eso? Bueno, trayendo, ¿verdad?, sus datos a Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos alrededor de 158,000 niños registrados en el programa de educación especial. Cuando se hace un contraste vis a vis los estados, Puerto Rico tiene cerca de un 30-32% de nuestros niños registrados en educación especial, mientras que el estado que más niños tiene registrados en educación especial tiene cerca de un 13%. A nosotros se nos ha preguntado en diversas ocasiones si nosotros creemos que ese número está mal, ¿verdad? Y ciertamente es un número que nos llama mucho la atención y que ha estado en la discusión pública muchas veces cuál puede ser la razón de que Puerto Rico tenga muchísimos más niños registrados. Se han hablado de posibles diagnósticos desacertados o se han hablado de que posiblemente los niños entran al programa y no egresan del programa. Pero lo cierto es que dando el dato, ¿verdad?, y tomándolo como bueno, nosotros entendemos que debemos estar sirviendo a la mayor parte de los niños que por alguna razón necesitan una intervención especial y diferenciada en su proceso educativo. Esto va desde niños que están muy comprometidos en términos de salud, como usted lo planteaba, que no pueden ir a la escuela porque su salud no se los permite. Y con ellos se utiliza una estrategia que es homebound, donde un maestro va a la casa e interviene al menor y se sirve, ¿verdad?, tanto de forma educativa como los servicios relacionados que van en apoyo. Y cuando hablamos de servicios relacionados, hablamos de terapias del habla, lenguaje, ocupacionales, físicas, psicológicas,
con lo que nosotros, ¿verdad?, pretendemos equipar a este estudiante de educación especial para que pueda aprovechar al máximo su proceso educativo. En ese sentido, pues yo entiendo que al menos Puerto Rico debe estar sirviendo a la inmensa mayoría de los casos de niños que por alguna razón necesitan una intervención especial al momento de ser educados. Cuando hablamos de 32% de niños, ¿en base a qué 100% estamos hablando? ¿32% de qué? De los 400.000 niños que tiene el Departamento de Educación. Estamos hablando que cerca del 32% de esos 400.000 niños reciben algún tipo de educación especial. Eso es así. Eso nos está diciendo que las cifras son altas. Altas. O sea, indudablemente que indistintamente de lo efectivo que esté siendo el programa y lo útil que esté haciendo el programa, también debería llamarnos la atención de que hay una situación que está ahí y que es evidente y que tenemos que trabajar con ella. Claro. Muy bien. La otra parte de la pregunta tiene que ver con la responsabilidad que los padres y representantes de estos niños tienen en cuanto a servir como elemento que establece el contacto entre las dos puntas, que es el que necesita el servicio y el servicio que se ofrece. Porque está bien, hablábamos de la escuela, hablábamos del centro clínico que puede ayudarles, pero realmente quien tiene que dar el paso es el padre o el representante, que tiene que tener la disposición y la disponibilidad para eso. Entonces me gustaría que habláramos de eso, la importancia que tiene ese padre en identificar y en ir allá, ¿no? Mira, es interesante la pregunta que me haces, porque ciertamente los padres juegan un rol fundamental en el desarrollo de los niños que participan del programa de educación especial. Para empezar, ellos usualmente son los que sospechan o se dan cuenta que hay algo que no anda bien con su niño, ¿verdad? O esperaban que su niño estuviera ya a un nivel y ven dificultades en que el niño lo alcance. Usualmente los refieren al programa, como hablábamos hace un rato, y nosotros le prestamos el servicio. Pero una vez nosotros estamos prestando el servicio, la labor del padre, al igual que niños típicos de la corriente regular del Departamento de Educación, es fundamental, porque hay una labor que hacer en el hogar. Hay un seguimiento que dar, hay unos refuerzos que brindar, ¿verdad? Y ciertamente la responsabilidad no toda debería recaer en el Estado. Ciertamente yo estoy obligado a servir a los niños y lo hacemos con cariño. Y no nos pesa, es nuestra obligación como Estado y es el interés social y de país que tenemos. Pero no es una responsabilidad única. Definitivamente no solo recae en el departamento. Y podríamos utilizar de ejemplo el asunto de que antes los padres no iban a recoger las notas de sus hijos y tuvimos que legislar para imponerle responsabilidad a los padres para que los padres fueran a recoger las notas de sus hijos, y hoy los padres van a recoger las notas de sus hijos. Tristísimo eso, ¿verdad? Triste por demás. Pero son hechos ciertos, ¿verdad? Y en educación especial, igualmente los padres tienen, ¿verdad?, una responsabilidad y una labor que a veces trasciende el 100%. Es más complicado aún, necesita más esfuerzo, ¿verdad? Si sentarse a estudiar con un niño típico puede ser complicado, ¿verdad? Sentarse a estudiar con un niño que necesita una intervención más profunda, una instrucción más diferenciada, pues debe ser más complicado aún, ¿verdad? Incluso, así que exige ese 110% que siempre decimos por ahí, esa milla extra. Definitivamente los padres están llamados a darlas una vez, ¿verdad? Un papá tiene un niño que participa del programa. Incluso me surge una pregunta, si el programa de alguna manera tiene algún servicio para ayudar a estos padres que están dispuestos a entrar en esa dinámica, porque es que mucha gente le tiene temor, bien sea por negación, bien sea por cultura, bien sea por ignorancia, por lo que sea, a entrar en esa dinámica de compartir con un niño que realmente no se comunica en el mismo nivel que me comunico yo, que no es lo que diríamos común. No lo vamos a llamar anormal, porque a veces la normalidad nuestra no es la normalidad de otro, pero pudiéramos decir que su conducta no es la común y su capacidad cognitiva no es la común. Entonces, ¿hasta qué punto, si hay algún programa, alguna forma en el que el departamento ayude a los padres a formarse para eso? Una orientación. Pues mira, lo cierto es que el Departamento de Educación, ¿verdad?, dirige todos sus fondos y su esfuerzo a atender precisamente a las necesidades de los menores. ¿Verdad? Hay unas restricciones en términos de la utilización de fondos que no sean para atender estrictamente al menor, pero sí existen grupos de apoyo que se han generado a raíz de los mismos padres, ¿verdad? Y existen muchísimos grupos, comités de padres que han participado activamente, en la lucha de los derechos de nuestros niños jóvenes con necesidades especiales.
y otros tantos, ¿verdad?, que se han ido formando con el tiempo y se han unido incluso a trabajar mano a mano con el departamento en pos de la niñez, como debería ser. Claro. Y en ese sentido, ¿verdad?, sí existe un movimiento social, pero más de padres. No es algo dirigido o orquestado por Ok, el pero departamento. sí existe y lo que tenemos es que averiguarlo y descubrirlo. Ahora, ¿hasta qué punto han descubierto ustedes que el hecho de esa actitud de los padres limita la posibilidad en el desarrollo de ese niño que, si tuviera esa oportunidad que ofrece el Departamento de Educación, podría entrar en unos niveles de mejoramiento en su vida social? Mira, lo cierto es que nosotros no tenemos ahora mismo data empírica que nos pueda servir para decirle a usted este es el resultado de la intervención de un papá activo en el proceso educativo de su menor a este papá que no es activo en el proceso educativo de su menor. Sí tenemos, ¿verdad?, historias de la vida real, historias de éxito. Y un denominador común en todas esas historias de éxito es precisamente la intervención y el trabajo que tuvieron que hacer los padres en el hogar con el menor. Así que en ese sentido sí podemos dar fe de que muchísimas historias de éxito, y me atrevería a decir que en todas las historias de éxito que nosotros encontramos, que nos cuentan los maestros, que nos cuentan los mismos padres, los padres han jugado un rol fundamental en ese proceso de aprendizaje de su menor. Se dice que un destacado científico del siglo XX tenía una condición especial y fue llevado a los 7 años a una escuela y en esa escuela lo retiraron. Su madre continuó insistiendo y posteriormente, después de darle educación en el hogar, lo llevó por segunda vez, ya un poco más grande, a una institución tecnológica a estudiar en lo que sería su secundaria, y también lo rechazaron. Sucede que estoy hablando de Albert Einstein. Creo que eso sería un buen ejemplo de hablar de cómo la intervención, cómo el usar la perseverancia y la constancia unido a las posibilidades que tiene este departamento. Y es interesante el ejemplo que nos da, porque la instrucción diferenciada que necesita el menor para aprender no tiene que ver absolutamente nada con el potencial o la inteligencia que el menor tenga para explotar. Y ese es un ejemplo claro. Quizás una intervención común o típica, ¿verdad?, a ese menor le hubiese dejado unas áreas de rezago amplias y grandes, pero si se atiende de la manera correcta, si se le dan las herramientas correctas y si se le enseña a la persona a aprovechar sus capacidades, ¿verdad?, y a explotar esas áreas fuertes que tiene, pues son personas que pueden llegar a hacer cosas asombrosas. Einstein, Beethoven, entre otras personas reconocidísimas y talentosas, fueron personas que, si existieran hoy, participarían del programa de educación especial. Quizás como educadores o como participantes en el proceso de aprendizaje. ¿Hasta qué punto hemos visto y qué estadística o data tenemos de los beneficios que el departamento y el programa de educación especial tiene para el participante ya? O sea, el niño o la niña que ha recibido este proceso, que ha cumplido, ¿tenemos alguna data, tenemos algunos ejemplos, aunque sean empíricos, que pudiéramos utilizar de los resultados, de los beneficios para estos niños? ¿Los tenemos? Sí. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Nosotros todos los años medimos a todos los menores en su proceso de revisar el plan educativo individualizado de cada uno de ellos. Y en esa revisión nosotros podemos ver si los logros y objetivos esas metas y objetivos que se pusieron el pasado año se alcanzaron, si fueron sobrepasados, y si ese menor, ¿verdad?, ha ido mejorando o cumpliendo con las metas trazadas. En muchos de los casos los niños inmediatamente suben las notas. Entraron porque de repente, cuando llegaron las 20 semanas de notas, tenían malas notas. Comienzan a ser intervenidos por el programa, ¿verdad?, por los maestros del programa, se les refuerza las áreas donde tenían rezago, y de repente en ese mismo escolar el menor mejora de una D a una B a una A, ¿verdad? Así que sí, en efecto esas cosas ocurren. Preguntaba de sus datos porque deben ser mucho más amplios y mejores que los que yo tengo en la práctica diaria, pero tengo casos específicos que puedo mencionar, y hay uno en particular que hace varios años llegó a nuestra comunidad, y ese individuo tenía algunas dificultades de aprendizaje, ese niño, hoy en día está en la universidad, ha adelantado muchísimo y es activo, mucho más comunicativo, mucho más sociable, y entra dentro de los rangos de educación especial. Yo creo que es importante esto. Irving, yo creo que tenemos que irnos a la pausa. Claro que sí, pero prometemos seguir hablando sobre el tema porque todavía queda información que vamos a estar brindando a todos, ¿verdad?, los que están en contacto con nosotros. Así que después de esta pausa volvemos aquí en Perspectiva. No se retire.
Aquí en Perspectiva y estamos trabajando el tema del Departamento de Educación Especial. Tenemos dos profesionales con nosotros acompañándonos que nos honran. El licenciado Carlos Rodríguez, la profesora Mari López. Creo que todavía hay algo que queda sobre la mesa. Yo creo que hay mucho, lástima que el tiempo pues nos exige comprimir al máximo, pero yo quiero pedirle a ustedes que por favor comparta con nosotros, díganos si usted cree que esto es pertinente, si esta información le es útil, escríbanos, llámenos, díganos algo, déjenos saber de ustedes. Ustedes tienen una ventaja, nos ven a nosotros no les vemos a ustedes. Y me gustaría ir a esto, ya hemos identificado muchos elementos interesantes durante los segmentos anteriores. Ahora, este programa establece la intención de una educación particularizada. Ya identificamos a mi niño necesita ser aceptado y fue aceptado. ¿Qué viene luego? Una vez el niño es elegible, el estudiante joven, se procede con el desarrollo y discusión del programa educativo individualizado, que es lo que conocemos como el PEI. Eso se realiza a través de una reunión de COMPU. COMPU es el Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial, el cual está constituido por un maestro de la sala regular, un maestro de educación especial, el director o su representante y cualquier otra persona, ¿verdad?, que pudiera aportar. Eso se llama COMPU. En adición, COMPU. En adición a eso, los padres. Los padres son un elemento bien importante en el desarrollo, ¿verdad?, de este documento. En ningún momento se excluye al padre, eso es lo que estoy notando, que es muy bueno. El padre es partícipe en todos los procesos, ciertamente. El documento, el programa educativo individualizado, es un documento legal, el cual se desarrolla a base de las fortalezas y necesidades de cada estudiante. Es decir, que eso es identificamos y una vez entonces que vamos a establecer un programa de estudio, en vez de hacerlo colectivo, es muy particular. Es un programa de estudio exclusivo para él. Es individualizado para el estudiante, partiendo, como le mencioné, de sus fortalezas y sus necesidades. Okay. Siendo así, se identifica en qué alternativa de ubicación sería lo más apropiado para trabajar con esas necesidades. Hay una serie de alternativas de ubicación, desde la más restrictiva a unas que son, pues, el niño queda más separado de lo que es la sala regular de clase, ¿verdad? Se identifican los servicios que serían los propios para satisfacer las necesidades, el servicio educativo, los servicios relacionados, entiéndase como mencionó el licenciado anteriormente, terapias del habla, terapia psicológica, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades que él tenga. Hay unos servicios relacionados que no hemos mencionado, que son los servicios de transportación, hay asistencia tecnológica, ¿verdad? Una vez esos servicios se han definido, se procede a ofrecer los mismos. ¿Hay alguna lista de espera o un protocolo previo para poder incluir? Esto nos pertenece más bien al otro segmento, pero de pronto se me ocurre, porque a lo mejor hay alguien que dice, pero ahora yo no tantos beneficios, tantas posibilidades, mi niño puede tener terapia del habla, puede tener terapia psicológica, puede tener todas estas terapias y una atención bastante completa, y ahora quiero. ¿Hay algún protocolo previo para esperar eso o puede acceder inmediatamente a ello? No, a través de esa reunión de COMPU y a través del desarrollo y discusión de ese programa educativo individualizado es que se determinan qué servicios particulares necesita ese estudiante. O sea que entre aceptar y entrar en el programa el tiempo es poco. Debería ser, porque ahí es donde se determina y se procede con la coordinación de los mismos. Ahora, tengo que auscultar todas las posibilidades. De repente me aceptaron hace 6 meses y yo no veo respuesta alguna. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo cierto es que la ley establece los mecanismos que los padres tienen para cuando el Estado no le presta los servicios que se comprometió al niño. Como Mari decía, el PEI es básicamente un contrato donde el Estado le dice al papá, esto va a ocurrir con tu niño, ¿verdad? Y las partes se obligan a prestar esos servicios. Yo voy a atender a tu niño y le voy a dar estas herramientas y le voy a dar estas herramientas y se las voy a dar de esta manera. Les voy a dar, por darle un ejemplo. Pero es un contrato. Y cuando hay un contrato hay partes. Claro que sí. Y entonces también tiene compromiso en ese contrato la otra parte. Claro que sí. Yo insisto mucho en eso. Claro que sí. Me hace falta insistir en que los padres tienen una responsabilidad que es neurálgica en todo este proceso. Definitivamente.
nosotros tenemos al niño en horario escolar. Una vez el niño sale del horario escolar, los padres tienen una función determinante, ¿verdad? En el desarrollo que ese niño vaya a tener, ¿verdad? Tanto sea de educación especial o sea un niño típico de la corriente regular, en ambos los padres juegan un rol importantísimo. Ahora, ¿qué hace o qué puede hacer un papá si el departamento por alguna razón no está cumpliendo con lo que se obligó? Pues mire, yo le invito a que pase por alguno de los centros de servicio de educación especial y en efecto, ¿verdad?, pueda allí corroborar si algo ocurrió por el cual su niño no está siendo servido. Vamos a usar un ejemplo. Si se estableció que su niño iba a tomar 3 terapias psicológicas a la semana y el departamento no le está prestando las terapias psicológicas, también los padres tienen el derecho de acudir al remedio provisional. ¿Qué es el remedio provisional? El remedio provisional es una criatura del caso del pleito de clase de Rosalía Vélez, en virtud de una resolución de 1995, en medio del caso se crea el remedio provisional. Eso existe solamente en Puerto Rico. En ninguno de los otros de los 50 estados u otros territorios de los Estados Unidos existe este mecanismo. Existe en Puerto Rico el remedio provisional. El remedio provisional lo que busca es asegurarse que cuando el departamento no está prestando el servicio al menor, es decir, nos obligamos a dar 3 terapias psicológicas a la semana, por alguna razón no se coordinaron, ese padre puede ir a la oficina de remedio o puede ir a algún centro o a alguna oficina de municipio del Departamento de Educación y someter una querella a remedio provisional, se la hacen llegar, o pueden acudir a nivel central, ¿verdad?, allá al piso 5 de la antigua sede, donde está remedio provisional localizado, realiza la querella, el Estado tiene un término de 20 días para poder contestar esa querella, y si el Estado no logra contestar esa querella, ¿para qué son esos 20 días? Para corroborar que en efecto el centro no haya coordinado. Y eso entra dentro del contrato ese que se establece una vez. Eso es un derecho que permea, ¿verdad? Por plantearlo así, ¿verdad? Es un derecho fundamental que tienen los padres en medio de todo el proceso de educación especial. Eso está ahí. Eso para garantizar. Sí, exacto. Sí, eso nos hace nosotros, si nosotros no prestamos el servicio en 30 días, nosotros llenamos un PEI. En el PEI se establecieron las terapias. El remedio atiende servicios relacionados. Se pactaron las terapias. El departamento no logró coordinar dentro de su banco de citas las terapias. Y el niño pasaron 30 días y sigue sin recibir una intervención de algún servicio relacionado. Pues entonces, pasaron 30 días, no logró el departamento coordinarla. Fantástico. Se llena la querella en remedio. En remedio, una vez se llena la querella, la oficina de remedio tiene 20 días para poder verificar si fue que validar la información, corroborar que en efecto el niño no esté tomando las terapias, que no se hayan coordinado, porque validar la información, ¿verdad? Si el departamento no contesta la terapia, el remedio opera en automático luego de los 20 días, y si el departamento contesta la querella y en efecto dice, mira, no, en efecto no tengo la cita, pues también efectivamente aplica el remedio. Otra, ¿verdad? O sea, la otra parte es que el proceso que sí se trancó, porque estamos hablando de maquinarias burocráticas que tienen una cantidad de procesos y protocolos y interviene una cantidad de gente. Entonces tiene que haber alguien que esté pendiente, que en el proceso individual alguien tiene que estar pendiente de que esto suceda. Digamos, ¿verdad?, que la oficina de remedio provisional lo que hace es garantizarle al padre que en efecto su niño va a recibir la educación que necesita. El servicio también contratado. El servicio que necesita para poder alcanzar la educación que necesita. Hay algo que ustedes son portavoces de alto nivel del Departamento de Educación en Educación Especial. Y hay mucha gente que nos está viendo en sus casas y en diferentes lugares. ¿Hasta qué punto nosotros necesitamos decirle a esa gente, busquen este programa, utilícenlo porque es necesario? Bueno, lo cierto es que el programa, como cualquier otro programa del Departamento de Educación, debe ser bien utilizado. ¿Y qué quiero decir con esto? Si en efecto su niño presenta alguna situación por la que usted sospecha que necesita una intervención diferente, pues debe usted correr a un centro de servicio, ¿verdad? Siendo justos y muy prudentes al momento de evaluarlo. En ocasiones, ¿verdad?, puede que el niño necesita tener unos papás que se sienten a estudiar con él. Y si en efecto eso es lo que el niño necesita, pues entonces haga esa gestión como papá y estudie con él.
Ahora bien, si su niño lo que necesita es una intervención diferente, que usted no le puede prestar como padre, ¿verdad? Que excede las responsabilidades que debería tener un padre, ¿verdad? Un padre X con su hijo, pues entonces vaya a educación especial, regístrelo, el registro es continuo, es abierto, no se le niega a nadie. Luego de ese proceso de registro, pues entonces se van a hacer pasa a un proceso de determinación de elegibilidad por el que el niño atraviesa, ¿verdad? El niño joven. Educación especial sirve desde los 3 años hasta 21 los 21 inclusive. Hasta Wow. que el niño cumpla los 22 años, el niño es elegible a formar parte del programa. Ustedes como Departamento de Educación Especial, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la población escolar especial que hay en Puerto Rico? Mira, yo creo que las expectativas del departamento deberían ser que cada vez nosotros seamos más efectivos con nuestros niños, que nuestros niños puedan superar el proceso que los llevó a educación especial en aquellos casos en que el impedimento o la discapacidad por el cual el niño resultó elegible se pueda superar. Hablemos de un niño que llega a educación especial con problemas de habla y lenguaje. ¿Qué yo espero? Pues yo espero que mis intervenciones sean lo suficientemente buenas que el niño pueda superar su problema de habla y lenguaje, o que su problema de habla y lenguaje deje de ser un impedimento para que el niño pueda aprender. Profesora, ¿cuál es su más gratificante experiencia desde que está en este puesto trabajando en esta área? Son muchas. Son muchas donde hemos llorado y hemos celebrado los logros de los estudiantes. Para mí no hay mayor satisfacción de poder dar un servicio y que el padre esté satisfecho con ese servicio. ¿Hay alguno en particular de esos muchos que vengan a su mente y que la emocionen? Sí, hay. Mi primer caso cuando comencé, un estudiante con cáncer, 5 años, un tumor en el cerebro, de un niño que era totalmente normal. Esta condición le afectó lo que fue toda su movilidad, su habla. Y esa fue mi primera experiencia. Tuve la dicha, y él tuvo una dicha también, de tener unos padres comprometidos que se involucraron en todo el proceso. Hoy en día ya está graduado de 4º año, está en un programa, grado asociado, así que eso es lo más gratificante de este programa. Tengo un caso particular en nuestra comunidad de fe, una joven que conocí, y conozco toda su historia porque su papá y yo somos muy amigos, y él es uno de los diáconos de nuestra iglesia. La niña comenzó con problemas de síndrome de... ahora se me escapa el nombre exacto, son estas convulsiones, epilepsias. Epilepsia. El proceso epiléptico desde muy pequeña con graves daños continuamente y sufrió mucho, entró en el programa, ha pasado por todo este programa, recientemente graduó con altos honores en la Escuela de Derecho. Una cosa maravillosa, hasta ella llega en mi saludo, Denise Lebrón, que una mujer que se ha esforzado, pero ahí participó todos estos programas y todos sus padres, y lo veo como un ejemplo a seguir, porque algo que me inquieta es que, y lo decíamos fuera de cámara, las expectativas. A veces tenemos demasiadas, pero a veces tenemos ninguna expectativa. Y yo creo que ni un extremo ni el otro. Debemos tener las expectativas de que algo puede pasar. ¿Y hasta dónde puede llegar un niño que entra en educación especial? No les quiero imponer a ustedes que sean profetas, ni que nos digan qué va a suceder, pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es la experiencia? Porque es importante que ellos sepan que hay unas posibilidades. Pues mira, yo creo que esa pregunta la podemos contestar con nuestra obligación como departamento. Una vez el niño cumple o el joven cumple 16 años, nosotros tenemos que trabajar su proceso de transición. Y la transición se dirige a diferentes áreas. Transición a lo que llamamos transición al hogar o a la vida adulta, ¿verdad? En este caso son niños o jóvenes ya, ¿verdad? En edad de juventud. Algunos de ellos ya cercanos a la mayoría de edad o en la mayoría de edad,
que tienen impedimentos severos, múltiples, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros buscamos que puedan tener esa transición a la vida adulta y que puedan ser lo más independiente posible. Pero sí tenemos jóvenes que hacemos transición al trabajo. Y sí tenemos jóvenes que hacemos transición a la universidad. Y en ese sentido... Pero eso pues, debe ser satisfactorio. Poder ver un muy niño satisfactorio. que antes le negaban toda posibilidad y de Muy pronto estarlo satisfactorio. insertando en la vida social. Muy satisfactorio. Lo cierto es, ¿verdad?, que no hay una satisfacción más grande cuando nosotros podamos egresar un joven que le ayudamos en ese proceso de transición, y en ese proceso de transición fue a la universidad, fue al trabajo, o si era un joven que apenas podía valerse por sí mismo, podemos hacerle ese proceso de transición a la vida adulta y pueda ser independiente, ¿verdad? Pueda alcanzar la independencia, pueda ser funcional, pueda participar de la sociedad. Yo creo que la inclusión más importante, y esto lo he dicho en múltiples foros, pero la inclusión más importante no es la que presto yo en el aula. La inclusión más importante es luego de los 21. Es la que se da en la sociedad. Permítame detenerlo aquí, licenciado, porque tenemos que ir a la última pausa, pero ya regresamos porque sigamos con ese importante tema. Claro no le quite el dedo al renglón. No se lo quitamos. Claro que sí, y queremos recordarles que nos pueden escribir a nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Nos encuentra a través de Twitter, bajo Perspectiva, YouTube/Perspectiva. Ahí está, y usted puede enviar su comentario y sugerencia con relación a estos temas que estamos tocando para aportar a los programas. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos enseguida, no se retire, por favor. Bueno, ciertamente ha sido un programa muy, pero muy edificante. Estamos aquí con el licenciado Carlos Rodríguez Beltrán, secretario asociado de Educación Especial en el Departamento de Educación, y la profesora Mari López Rivera, directora interina del Centro de Servicios de Educación Especial. Y ellos nos han estado dando información valiosa sobre los servicios que brinda este departamento. Inclusive hablábamos, ¿verdad?, del sistema individualizado, el programa que es dirigido, ¿verdad?, a cada necesidad. Así que en estos minutos finales, ¿verdad?, queremos resumir todo lo que hemos estado hablando y a la misma vez motivar a todos aquellos que nos ven, oye, que estos servicios están disponibles, que están accesibles, y como bien decía, ¿verdad?, nuestros invitados, ellos tienen evidencia y testimonio de lo que son los resultados positivos. Hemos estado analizando desde el principio conceptos como educación especial. La combinación de ambas frases nos lleva a una visión. Es educable una persona con características especiales a través de un proceso que científicamente ha sido comprobado, que utiliza una serie de disciplinas, las conjuga a través del Departamento de Educación en el área de educación especial y las ofrece a la comunidad. En un proceso que va desde el primer contacto, luego pasando por todo ese proceso hasta llegar al PEI, que es el plan de trabajo que se diseña para llevar adelante el proceso educativo, que puede durar todo lo que dura la educación rutinaria y común en cualquier ciudadano, porque ellos llegan hasta, decíamos que hasta los 20 años, 21. 21 años inclusive. 21 años. Así que el proceso está hasta reinsertarlo hasta donde se pueda. Entendamos eso. Y dicho esto, tenemos que entonces decir que hay una gran probabilidad, una gran posibilidad de mejorar en mucho a aquellos niños y aquellas personas que por alguna razón necesitan educación especial. Pero se me queda algo, se me quedó en el tintero, pertenece al aspecto anterior. Pero yo tengo un niño en este momento que tiene 14 años y nunca ha pasado por el proceso educativo. ¿Todavía es elegible? ¿Qué opinan ustedes? Si no ha pasado por el proceso educativo... Sí, no ha pasado nunca, porque lo tuve ahí hasta los 14 años. Sí. No hay edad, o sea, el padre puede y la escuela puede referir al estudiante en el momento que se entienda necesario. O sea, no tiene que ser una edad específica. Inclusive hemos tenido estudiantes que se han registrado, han pasado por el proceso de determinación de elegibilidad y en esos momentos no han resultado elegibles, pero posteriormente sí han necesitado los servicios. Qué interesante eso, ¿no? O sea, que fueron al primer conteo, a la primera oportunidad y no resultaron elegibles y posteriormente luego sí lo son. Puede pasar. Eso puede pasar. Muy bien. Ahora, estoy en cualquier lugar de la isla. ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Cómo puedo llegar hasta el Departamento de Educación Especial? ¿Cualquier escuela puede hacerlo? ¿Cualquiera sin ninguna diferencia?
Las escuelas están orientadas para ofrecer la información a los padres, ¿verdad? De igual manera, nosotros contamos con unos centros de servicios de educación especial, 7 regiones, ¿verdad? A nivel de las 7 regiones que tenemos, donde cuenta con una unidad de asistencia a padres, o lo que ahora pues va a ser la unidad de servicios a padres, estudiantes y comunidad. ¿Dónde están ubicadas esas 7 regiones? Pues, las 7 regiones son las 7 regiones típicas del Departamento de Educación. Nosotros tenemos 10 centros a través de cada uno de ellos. Tenemos centros en Las Piedras, Caguas, San Germán, Ponce, Hormigueros, Aguada, Arecibo, Morovis, Bayamón y San Juan. O sea que tenemos casi cubierta A través de toda la isla. toda la isla, ¿no? Toda la isla. Que si no pueden ir a una escuela, pueden ir a ese centro y en ese centro los van a orientar. Eso es así. Eso es así. En ese centro los van a orientar y esos centros tienen lo necesario para canalizar, ¿verdad? Al menor, al papá, desde que entra con la necesidad de, mira, yo entiendo, sospecho que con mi niño necesita algún tipo de intervención, hasta, ¿verdad? Prestar los servicios en cada uno de esos centros, ¿verdad? Las necesidades pueden ser. Teléfonos, contactos electrónicos, La redes. página del departamento tiene información en relación a los servicios del programa, www.degobierno.pr. Muy bien. ¿Lo podemos repetir de nuevo? www.degobierno.pr. Muy bien. ¿Y algún teléfono en particular que pudiera alguien utilizar porque no está muy diestro en la computadora y quiere contactarlos Los vía teléfonos de la telefónica? Secretaría. Sí, podrían llamar al 773-6202, al 6206, 773-787-773-6206, 6202, 6200. Y puede, ¿verdad? Esos son números de la Secretaría Asociada de Educación Especial, los que pueden ser atendidos y ser contestados. Licenciado Carlos Rodríguez, Claro. secretario asociado de Educación Especial Servidor. del Departamento de Educación. ¿Qué pudiera decir en nombre del secretario general de Educación? Mira, lo cierto es que en el departamento estamos comprometidos en poder prestarle el servicio que nuestros niños necesitan. Lo cierto es que nosotros reconocemos que la mies es mucha, ¿verdad? Y que el camino es largo. Esto es una carrera de alto rendimiento. ¿Y los obreros pocos? Y bueno, yo creo que hay lo suficiente para hacer el trabajo que hay que hacer. Bueno. Así que en ese sentido, pues, ¿verdad? Afirmamos y reafirmamos nuestro compromiso y nuestra voluntad de trabajar por nuestros niños. Profesora Mari López, su expectativa como directora del Centro de Servicios de Educación Especial, ¿qué espera usted lograr en lo que queda de su trabajo? Continuar satisfaciendo las necesidades individuales de cada niño. Le agradezco mucho, le agradecemos en este programa, este equipo le agradece mucho a ustedes el haber venido a ofrecer esta información, a ustedes su sintonía y gracias por estar haciendo el trabajo en nombre de todos los padres y madres que tienen niños en educación especial que ustedes pueden atender. Véanlo como un ministerio, como un servicio, más que Amén. como un trabajo Amén. meramente. Amén. Irving. Bueno, y te damos gracias por estar con nosotros y brindarnos esta información tan importante a todos los que nos están mirando. Y también, ¿verdad? Les decimos que nos puede enviar su sugerencia, comentario, escriba a nuestro email, es perspectiva@cdminternacional.com. ¿Okay? Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima en su programa Perspectiva.